los 10 mandamientos de la voluntad de Dios. Diga, los 10 mandamientos de la voluntad de Dios. Bueno, todas las naciones de la tierra tienen establecido normas, leyes, constituciones, y que gobiernan mediante esas leyes. Para los que somos de la fe, para los cristianos, para los hijos de Dios, también hay leyes. Generalmente los 10 mandamientos se dieron para el pueblo de Israel. Se dieron para el pueblo de Israel. Moisés se la dio al pueblo de Israel, pero estas leyes también son para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los 10 mandamientos. Hoy vamos a explicar acerca de los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos tenemos que vernos nosotros y reflejar nuestra vida cumpliendo la palabra del Señor, y vamos a ver cada día como en un espejo para que podamos vivir en el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos al primer mandamiento. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Dios que creó los cielos y la tierra y todo el universo, también nos creó a nosotros, creó a los ángeles, y a Él, solo a Él tenemos que servir y solo a Él tenemos que adorar. Pero sabemos que Lucifer, que cayó de su gloria, arrastró a muchos ángeles con él que están en la tierra y confunden a la gente y haciéndole creer que ellos son Dios. Nosotros tenemos que adorar y dar las gracias y recibir a un solo Dios, el creador del universo. Nosotros tenemos que adorarle solamente a Él. Así como nosotros no podemos recibir sangre de dos padres, nosotros solamente tenemos que adorar a un único Dios y Salvador. Si nosotros adoramos a otros dioses o a alguien que se cree una divinidad o a algún ser humano que se cree que es Dios, Dios nos va a descartar, nos va a rechazar, nos abandonará. Solamente tenemos que recibir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios y Creador, al que nos dio la vida y nos trajo al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay otro Dios fuera de Él. Segundo mandamiento, Éxodo 25. No te harás imagen, no te inclinarás a ella, ni la adorarás. Dice Dios que nosotros no tenemos que hacernos semejanza ni imagen de lo que esté arriba, en el cielo, en la tierra. No tenemos que adorarla, no tenemos que darle presentes, darle honores. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una imagen de algo, como que representa algo, no pasa nada. Pero el problema está en la adoración de esa imagen. Nosotros podemos hacer una imagen, por ejemplo, de Jesús, para tenerla ahí como un recuerdo, pero no para adorarla. No podemos recibir la bendición de Dios si nosotros tenemos imágenes. La Biblia dice que hay un castigo hasta la tercera y cuarta generación de las personas que tienen imágenes para adorarlas. Me acuerdo un vecino que le empecé a predicar del Señor, un hombre ya grande de edad. Bueno, yo le empecé a decir que solamente tenemos que adorar al Señor y a su Hijo Jesucristo, que Él dio la vida por nosotros en la cruz, que las imágenes nada son, porque él era un hombre que tenía muchas imágenes. La cuestión es que después de un tiempo largo de hablar con él, le pregunté: ¿usted tiró las imágenes? ¿Tiró la idolatría? Y me dice: sí, la tiré. Bueno, resulta ser que hablando un día me dice: sí, yo leo la Biblia, y detrás de la Biblia se le escapó, decía que guardaba las estampitas, las imágenes.
¿sí? Entonces, para adorarla, porque la tomó como un tipo fetiche, como un tipo de amuleto. Ahí está el problema, la cuestión. Resulta ser que no escuchó la voz de Dios. Este hombre ya anciano, ya viejo, quería terminar su día en su casa donde él la construyó con su mujer y estuvo viviendo con sus hijos. Estaba muy tranquilo ahí. La cuestión que un día lo llevaron al hospital y él le dijeron que tenía que tener el cuidado de la familia y lo sacaron de su casa para terminar su día en un lugar donde no era su casa. Eso porque desobedeció la palabra del Señor. Yo todo esto se lo dije a él. Si nosotros desobedecemos la palabra del Señor y adoramos a imagen, la bendición de Dios no va a estar en nuestra vida. Después hay leyendas como por ejemplo la leyenda del Buda, que lo tienen como Dios y la adoran. Según la historia del Buda, la madre era una princesa, iba con su carro, ella estaba embarazada del Buda, y del gordito, ¿no? El Buda del gordito, y estaba embarazada de él, y cuando iban para ir por el bosque, dicen que ella tuvo dolores de parto, la bajan ahí, y dice que los árboles como que se acercaron y le ayudaron a parir, y ahí nació el Buda, y ese día el Buda habló, el bebé habló, y ahí nació la historia del Buda. O sea, es una leyenda, no es verdad. Y si existiera el Buda, los huesitos del Buda están en la tumba del Buda, pero los huesos de Jesús no están en la tumba, porque Jesús resucitó al tercer día. Los huesos del gauchito Gil están ahí en Corrientes. Los huesos de Jesús no están porque Jesús resucitó. La Biblia dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros recibimos perdón y salvación a través de Jesucristo. No podemos ser salvos por alguna imagen o por alguien que se considere Dios. Jesús no solamente perdona pecados, sino salva a toda persona de los tiempos pasados, presentes y de los que van a venir. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él salva, sana, restaura. En 1 Corintios 15, del 3 al 4 dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, toda la Escritura está inspirada por el Señor. Solamente a Jesús tenemos que adorar. Él es el único Dios verdadero, porque Él dio la vida por nosotros, por nuestros pecados. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros no tenemos que hacernos ninguna imagen, porque Dios es espíritu y está hoy acá. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios es espíritu y está hoy acá, mirando nuestros corazones, entendiendo todo y escuchando los latidos de nuestros corazones, sabiendo nuestra necesidad. Nosotros necesitamos hablar con Él y no con otro Dios. Él está en todos lados y más con los que le invocan. Tercer mandamiento, Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor en vano. Tomar el nombre del Señor en vano es algo así como usarlo, o con el propósito de ridiculizarlo, de maltratarlo, o hablar de Dios queriendo sacar algún provecho. Hablando del Señor queriendo sacar algún provecho. Si nosotros tenemos nuestros padres y utilizamos el nombre de nuestros padres para ridiculizarlo, nos llamarían hijos descarados. ¿Verdad o no? Nos llamarían que somos unos descarados, porque queremos usar el nombre de nuestro Padre en vano. Lo mismo sucede con el Señor que creó los cielos y la tierra. Nosotros no podemos tomar el nombre de Dios a la ligera. Nosotros tenemos que saber que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, y es el dueño de todo, el mundo y el universo.
Siempre tenemos que respetar el nombre del Señor, que es santo, y no tomar el nombre de Dios a la ligera. Y vemos muchos que se dicen llamar cristianos que toman el nombre del Señor en vano. El otro día fuimos a la verdulería con mi mujer. Y había un hombre hablando con una mujer, me ve y me saluda y me dice: hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Me saluda, me dice: ¿qué tal hermano? Lo saludo, ni terminó de decir esas palabras que nos dimos vuelta con mi mujer ahí buscando las verduras, y le dice: como me llega a decir algo, le incendio la casa. Nos quedamos con mi mujer así como: ¿qué pasó acá? O como aquel que dice: no fumes, está mal fumar. Y después dice que que Dios todopoderoso, como Dios hace las cosas, y dio esto y dio lo otro, y después te dice: es que no puedo dejar de fumar. Déjalo vos, porque todavía estás a tiempo, yo ya soy muy grande y no puedo dejar de fumar. Y usan el nombre del Señor en vano. Es tremendo, eso es usar el nombre de Dios en vano. Nosotros no podemos usar el nombre de Dios en vano, o para nuestro provecho personal. Eso tiene un castigo, ¿sí?, de parte del Señor. Cuarto mandamiento, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo es el sábado, el sabbat. En el día de los cristianos modernos ahora observamos que el sabbat es el domingo, donde uno viene a la iglesia, descansa, reposa, pero ese no es el día de reposo que señaló el Señor es el sábado, que lo bendijo. Hoy en la actualidad, si guardamos otro día de reposo por el trabajo o diferentes cuestiones, no pasa nada, pero ese día no podemos usarlo como para trabajar, hacer negocios. Tenemos que dedicarlo para predicar la palabra del Señor, para orar al Señor, para venir a la iglesia, para descansar, para honrar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios santifica el sábado, el día de reposo, cuando usted se lo tome. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. ¿Cuánto honran al padre y a la madre? Amén. Honrar al padre y a la madre no es solamente no traerle preocupaciones, dice, yo no la hago preocupar, sino darle el respeto que se merece. Ese es el mandamiento de Dios, que dice Efesios 6:2. A ver qué dice. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa, honrar al padre y a la madre. No solamente es del padre biológico, sino también el que se hizo cargo de esa criatura. Es el padre o la madre, ¿sí? Que el niño lo llama papá, que lo crió de nacimiento. Nosotros tenemos que respetar a nuestros padres, porque la bendición de Dios es el primer mandamiento para que nosotros nos vaya bien. Y hay gente que le roban a sus padres, le roban, lo engañan, lo hacen quedar mal delante de la gente. No podemos esperar la bendición de Dios cuando hacemos así, queremos maltratar a nuestros padres. También está en Efesios 6:4, dice: y ustedes padres, también hay una cláusula que Dios puso acerca de los padres, cómo tienen que tratar a sus hijos. Hay algunos hijos que ya se están riendo acá. Algunos que ya lo veo que están riendo. Así, que algunos padres se ve que maltratan a sus hijos. Bueno, Efesios 6:4. Y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y criadlo en la disciplina y en la amonestación del Señor. El trabajo de los padres es hacer lo que los hijos vengan a los caminos de Cristo. Hacerle conocer al Señor.
Y hay algunos padres que maltratan a sus hijos, el regalo de Dios. Nosotros somos el regalo de Dios para esos padres. Nosotros somos el regalo de Dios. Los padres tienen que educar a sus hijos en el camino del Señor, disciplinarlos y amonestarlos. O sea, llamarle la atención, decir, vos tenés que venir a los caminos del Señor. Después nos encontramos con padres que dicen, no lo puedo parar, está en el mundo, es un maleducado, pero el padre no hizo el trabajo que tenía que haber hecho con su hijo. El padre tenía que haberle hablado de Dios, el padre tenía que haberle incitado a que venga a la iglesia. Ese es el cuidado que el padre le tiene que dar a un hijo. El vertedero de basura del diablo en la mente de la persona, donde el diablo tira toda su basura. Y generalmente en el internet, cuando la gente se mete en lugares que no se tiene que meter, y el diablo los agarra como chifle. Veo cuando entra el chifle, el chiflete, el viento, lo agarra como chifle y le mete cosas en la mente y lo deja atado a la juventud. Muchos jóvenes están siendo atados por el internet y quedan endemoniados, embrujados, porque se meten en cosas que no se tienen que meter. La palabra de Dios dice que tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Hay padres que dejan a sus hijos así, ser libres, y no se preocupan para nada, y no le dicen nada, y lo dejan ahí, horas y horas en el internet. Y después hay chicos que salen asesinos, violadores y tantas cosas, porque sus padres no han hecho su trabajo, criaron la disciplina y la amonestación del Señor. El trabajo es mutuo. El trabajo es mutuo, tanto como del hijo como del padre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sexto mandamiento. No matarás. Éxodo 20:13. Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, a su imagen y semejanza. Y nosotros no podemos pisotear su sumisión a Él. Nosotros no podemos tomar cualquier ser humano, esclavizarlo, matarlo, sea por homicidio o por suicidio. Uno no se puede quitar la vida o matar a otro ser humano, porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Nosotros tenemos que respetar la vida de otras personas y tratar de hacerle bien en lo que a nosotros nos respecta. Todas estas clases de personas que no cumplen estos mandamientos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Estas personas no van a ir al cielo. Estos mandamientos son básicos para que nosotros podamos ir al cielo. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Éxodo 24. El adulterio es un pecado que contamina todo el cuerpo. El adulterio es un pecado que contamina todo el cuerpo. Primera de Corintios 6:18. Dice, huid de la fornicación. La fornicación y el adulterio es algo similar. Es un pecado sexual. Estamos hablando de pecados sexuales acá. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si uno echa una mentira, después pide perdón, pero cuando uno peca con un pecado sexual, los espíritus de la otra persona se le pegan. Y si estuvo en brujería, o fue un prostíbulo, o con cuánta persona estuvo, todos esos espíritus se le pegan. Por eso dice, huir de la fornicación. Es normal que después una persona cambie de actitudes, porque no puede controlar sus sentimientos, sus emociones, porque hay espíritu controlando su vida, y dejan de ser la persona que antes eran, para ser otra clase de persona. El diablo los tiene ahí, se apoderó de ellos. Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio. Dios bendice el matrimonio. ¿Cuánto dicen amén? Amén.
Cuando uno se casa, Dios bendice el matrimonio. El matrimonio está establecido por Dios. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin el pecado. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, Dios los juzgará. Y vemos familias que están rotas, destruidas, que se separan. Es una tragedia en muchos lugares. Y cuidando quizá hijos de otros por la fornicación, el adulterio, porque hay un desorden emocional en la persona. Nosotros tenemos que llevar al matrimonio a la pureza y a la santidad en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lucas 11 del 33 al 36. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Cómo dice? A ver. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. El pecado entra ¿por dónde? Por los ojos. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si lo que ves es de pecado, las tinieblas entran a la vida de la persona. El diablo se mete a través de la vista por lo que uno consume. Si uno consume pecado, todo el cuerpo va a estar lleno de tinieblas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo bueno, lo que mirás es bueno, todo tu cuerpo estará en luz, estará en el Señor. Pero si lo que estás consumiendo es pornografía, por ejemplo, todo tu cuerpo está en tiniebla. Cuanto más las tinieblas, dice, va a ser la vida toda de la persona es de tiniebla. Me acuerdo esa liberación que hicimos, de ese que me empezó a girar, que me empezó a girar alrededor. Y subía, bajaba, me miraba de un lado o del otro, y yo sabía que algo me estaba observando. Y yo le digo, ¿por qué me estás observando? Le decía al demonio que tenía esa persona. ¿Por qué me estás mirando? ¿Qué es lo que me está observando? Y me decía, quiero ver por dónde te puedo entrar. Por algún lugar tengo que entrarte. ¿Y qué estás viendo? Le digo. Y me dice santidad. ¿Qué viste? Le digo santidad, me dice. O sea que él estaba intentando de mirarme a ver por dónde él se podía filtrar. Si había algo de pecado en mi vida, si consumía algo de pecado, el diablo no iba a tardar un segundo de apoderarse de mi vida, o de mi mano, o de mi pie, o de lo que sea, para matar, robar y destruir. Tenemos que tener cuidado lo que uno consume. No sea que la vida de la persona esté en tinieblas. Dios bendice el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Octavo mandamiento. Éxodo 20:15. No hurtarás, no robarás. Hacer fortuna, hacer dinero mediante el trabajo arduo está muy bien. Llenarse de riqueza trabajando está muy bien. Dios no lo ve mal a eso. Pero por medio de ilícitos, por medio de cosas de robar o matar o destruir, llenarse de dinero, Dios lo ve a todo eso como un pecado. Si una persona va y le roba a otra persona, esa persona se quedó sin eso que ha trabajado.
tanto tiempo para conseguir eso. Porque si a esa persona sus bienes son valiosos, para la otra persona que le quitaron sus bienes también son valiosos. Son de sumo valor. Por eso, nosotros tenemos que conseguir los bienes sin robar. Hay personas que hacen trabajos turbios, mintiendo, estafando, y esto no va a quedar sin el juicio de Dios, porque Dios lo ve todo. ¿Quién es la primera persona que trajo robo y mentira? Satanás incitó a Adán y Eva a robar. Los delincuentes que andan por ahí, tienen un espíritu de delinquir, de robar. Hay personas que no pueden estar sin robar. Un día me acuerdo, teníamos la iglesia en mi casa en Aguas Verdes, y siempre cuando se iba la hermana al baño, una hermana, ¿te acordás? Nos faltaba algo. Una hermana, ¿vio? Que el shampoo, que esto, que el otro. Un día se bajó de mi auto y le faltaba una tapa ahí al auto. ¿Qué pasó? Se lo robó la hermana. Y resulta ser que mi mujer dijo, ¿qué está pasando? Que siempre nos desaparecen las cosas. La cuestión es que mi mujer le pidió revelación y el Señor le mostró que el hermano tenía un espíritu de robar y no podía parar de robar. Se robaba todo lo que trincaba, se robaba. Te descuidaba algo te desaparecía. La colita del pelo, quién sabe qué cosa. Es un espíritu. Y no va a quedar sin el juicio de Dios. Todas las personas que mienten para robar, sacar provecho mediante el robo, es una estafa. ¿Se entiende? Y eso es lo mismo que robar. Y eso no va a quedar sin el juicio de Dios. Gálatas 6:7 dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recibir. Si nosotros robamos, nos van a robar. Si mentimos, nos van a mentir. Y si nosotros andamos en justicia, Dios va a proteger nuestros bienes y nuestras cosas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios protege lo tuyo. Noveno mandamiento. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En un mundo donde la inmoralidad y los principios han caído, abundan los juicios de pecado, de injusticia contra el prójimo. Qué feo es levantar un falso testimonio contra una persona. O sea, inventarte una historia es lo mismo que mentir. ¿Me escuchó bien? Inventarte una historia que no es real es lo mismo que mentir. Y es un pecado horrible delante del Señor que una persona se invente un falso testimonio contra otra. Nosotros los cristianos no tendríamos que cometer esos pecados, ni ningún otro, obviamente. Esto destruye la sociedad, las relaciones contra nuestros semejantes. Que dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. desechada la mentira, ¿vio? La mentira, un falso testimonio, inventarse una historia que no es real. Es lo mismo que mentir. Hay personas que cambian la verdad por la mentira y se inventan algo, un falso testimonio, es un pecado. El primero que incitó a mentir fue el diablo, cuando lo engañó a Adán y a Eva. Toda persona que se inventa un falso testimonio, toda persona que miente, está haciendo comunión con los demonios. ¿Me escuchó bien?
tiene que tener cuidado acerca de la mentira. Porque cuando una persona se está inventando una historia que no es real, el padre de la mentira, que es Satanás, eso lo va a agarrar. Y es normal que a la persona le vaya mal si está usando armas del diablo. Esta clase de personas no van a heredar el reino de los cielos. 10º mandamiento y último. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. Si uno codicia la casa del prójimo, la mujer del prójimo, codiciar es un deseo desmedido que supera nuestra capacidad de recibir. Es un pecado que supera nuestra capacidad de recibir. El pecado de codiciar. Querer tener algo que no es de uno, que no le corresponde o que no lo puede tener. Eso es codiciar. Es lo mismo que adorar a falsos dioses. Colosenses 3:5, ¿lo tenés? Las personas que codician son esclavos de la idolatría del codiciar. Las personas que codician son esclavos de la idolatría del codiciar. ¿Qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, la codicia, la avaricia, que es idolatría. Uno tiene que morir a eso. Dios no puede usar a una persona avarienta que está lleno de desenfreno, de querer poseer, está idolatrando su propia vida y no al Señor. Aunque nosotros hemos sido salvados por la gracia de Jesucristo, nosotros tenemos que analizarnos todos los días a la luz de la palabra, por ejemplo en estos 10 mandamientos, a ver si estamos fallando en alguno y pedir perdón al Señor. Tenemos que analizarnos como mirando en un espejo, a ver si estamos pecando, en qué estamos pecando. Vamos a ponernos de pie. La Biblia, la palabra de Dios, no fue creada para el Señor, fue creada para nosotros, para que aprendamos a vivir en orden y en disciplina, en santidad. Si hacemos esto y cumplimos los 10 mandamientos de Dios, la paz de Dios viene a nuestras vidas. Podemos tener orden. Y podemos vivir una vida llena de éxito, de paz, de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para obedecer a su palabra. Sin Dios, nosotros vivimos en la carne, vivimos en el pecado, no tenemos fuerza. Necesitamos la fuerza de Dios para vencer. Por eso la palabra de Dios dice que vivamos en el Espíritu y no cedamos a los deseos de la carne, porque van contra el Espíritu. Cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero cumplir tu palabra, pero no puedo, me cuesta, este es un problema para mí, robar, mentir, falsear el testimonio, me cuesta. Ayúdame, Señor, yo quiero cambiar. Espíritu Santo, ayúdame cada día a examinarme, a analizarme y a poder superarme. El Espíritu Santo sin duda va a venir a nosotros y te va a dar la fuerza para dejar ese pecado. Vamos a orar al Señor. Diga, Señor Jesús, en este momento, expuesto está mi pecado.
mi error, mi debilidad. Te necesito. Lo quiero dejar. En este momento, Espíritu Santo, dame la fuerza para dejar ese pecado que no puedo dejar. Confío en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ayúdame a cumplir los 10 mandamientos. Te amamos, Jesús. Amén.